La tecnología que presentamos en este compacto es la denominada tecnología Hermann a cerebro integral. Ned Hermann, con quien vengo trabajando desde muchos años, ya fallecido, físico de profesión, alumno y niño dotado, que tenía características mentales que lo llevaban a ser un dotado no solo en campos que hacían a las disciplinas físico-matemáticas, sino al arte. Cantaba ópera en el Metropolitan de New York, también era escultor y fue a su vez un excelente pintor. En la época que él estaba a cargo del centro de Crotonville de la General Electric, como director de educación de las ciencias de la gerencia o del management, empezó a interesarse por los procesos creativos, entendiendo como proceso creativo todo aquello que nos lleva a generar una determinada creación u obra, cualquiera sea el campo en el cual nosotros estamos abocados. La ingeniería es uno de los campos, el arte es otro de los campos. Dentro de este proceso, Ned Hermann trató de lograr que la General Electric lo patrocinara en sus estudios. Sus estudios se orientaron a determinar cuál era la fuente de la creatividad y cómo ésta podía ser expandida. Lógicamente, el proceso creativo tiene que ver cómo se daban las funciones cerebrales y cómo estas funciones cerebrales podían ser optimizadas. Desde el punto de vista de la enseñanza, él empezó a reconocer los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos. De esta forma, Hermann empieza a concentrarse en ver cómo podemos transformar estos procesos que se venían dando en el aula desde una óptica del profesor a la óptica del alumno. Por lo tanto, todo lo que se ha generado a través de la tecnología Hermann parte de la filosofía original de que lo importante era el profesor a la filosofía de hoy en que lo importante es el alumno. O sea, estamos haciendo una conversión de enseñanza con el objetivo específico de aprendizaje. Así, con el tiempo, empieza Hermann a desarrollar sus estudios llevados al proceso creativo y a cómo el alumno aprende. Por lo tanto, empezó a investigar a través de diferentes métodos neurobiológicos, siempre basados en las conexiones cerebrales, cuáles eran los estilos de los alumnos y cómo estos estilos de aprendizaje de los alumnos tenían que ser utilizados y balanceados para que el maestro proyectara su clase y llegara a todos los alumnos por igual. Ned Hermann empieza de esta manera a apelar a los estilos de enseñanza para llegar a los diferentes estilos de aprendizaje que no solo tiene la audiencia, sino que tenemos cada uno de nosotros dentro de nosotros mismos y que de alguna manera algunos no los utilizamos. ¿Por qué no los utilizamos? Porque crecemos en un determinado ambiente, vamos avanzando adecuadamente en una carrera, concentramos nuestra atención en ese campo y terminamos teniendo una visión parcial de la realidad. Hermann integra dos elementos. Primero, ¿cómo podemos hacer para ampliar la capacidad creativa del alumno, accediendo a los diferentes estilos internos de pensamiento de las personas, lo que llamamos el estilo de pensamiento? Ese estilo de pensamiento nos determina nuestro estilo particular de aprendizaje. Y por otro lado, cómo llega el maestro de una manera óptima al alumno para desarrollar esa creatividad individual y llegar a toda la audiencia de una manera uniforme, de manera que se pierda la menor cantidad de alumnos posibles en este proceso de transferencia del conocimiento.
Hermann empieza a trabajar sus estudios a partir de las investigaciones realizadas por el premio Nobel Roger Sperry. Sperry fue aquel investigador psicólogo experimental que demostró la especialización entre los dos hemisferios cerebrales. Esta especialización nos llevó a conocer que el centro de la palabra estaba en el hemisferio izquierdo y que el hemisferio derecho controlaba todos los elementos que hacen a la visión y a los patrones de tipo visual. La persona del hemisferio izquierdo es una persona mucho más realista y orientado a los resultados. Por otro lado, la persona que tiene más desarrollado o más activado el hemisferio derecho es una persona muchísimo más idealista, que se maneja más en lo interpersonal, que hace a las emociones y que le interesan los procesos que tienen que ver con el cambio, con el riesgo y con lo visual. De esta forma, si vamos al alumno, básicamente como mínimo tenemos en el aula dos tipos de alumnos, con lo cual de ninguna manera podríamos, con una clase de tipo tradicional, acceder a esos dos alumnos de la misma manera. Hermann dice, no puede ser que no tengamos en cuenta en nuestro proceso de presentación de clase la parte emocional que es tan importante, lo que hoy determinamos o llamamos inteligencia emocional. Los estudios de Sperry, que hablaban del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho, a los cuales ya nos hemos referido, no entraban fuertemente en la parte que denominamos inteligencia emocional, hoy un tópico tan conocido y reconocido como un elemento importantísimo en el desarrollo y en la vivencia de todo individuo. Hermann, hace 20 años, incorpora al modelo izquierdo-derecho originario de Sperry otro modelo desarrollado por el doctor MacLean. Habla de aquello que se denomina el cerebro triuno. El cerebro triuno es la integración de nuestros tres cerebros que han evolucionado en la escala filogenética, que se denominan el cerebro reptiliano, como su nombre lo indica, originario de los reptiles, el cerebro límbico, que parte también de la corteza, pero que es el centro de la memoria, y el cerebro cortical, del cual hablaba Sperry. Al juntar los dos modelos, Hermann llega a su modelo de 4 cuadrantes. Este modelo de 4 cuadrantes nos lleva finalmente a decir que en lugar de 2 alumnos tendríamos como mínimo 4 alumnos. Entonces, de esta manera se llega a conformar en cada uno de nosotros 4 estilos internos, que nos da, dependiendo la intensidad que tengamos en cada uno de esos 4 estilos, lo que llamamos nuestro perfil de pensamiento y, correspondientemente, nuestro perfil de aprendizaje. El maestro así pasa a tener la necesidad de no solo dirigirse al hemisferio izquierdo y al hemisferio derecho, sino a dirigirse a alumnos que tienen inteligencia emocional izquierda e inteligencia emocional derecha, con lo cual se enfrenta como mínimo a 4 alumnos en el aula. A su vez, el maestro, por su parte, tiene su propio perfil. Así que se nos presenta este gran desafío, que antes en la enseñanza tradicional no lo tomábamos en cuenta. El desafío es cómo un maestro, desde un estilo determinado, llega a esa audiencia tan compleja que se le presenta en el aula, de tal manera que todos capturen el conocimiento de la forma como originalmente fue planteado.